este nuevo capítulo en el canal. Desde la Ciudad de México nos transportamos hasta Canadá, en específico el estado de Vancouver. En esta ocasión les voy a dejar una serie de lugares que son gratuitos, que están cerca de la ciudad y que pueden llegar en transporte público. Quiero compartirles que estuve recopilando información, me estuve informando por muchísimas fuentes. Y bueno, cuando tú tecleas en Google o en Google o como le quieran llamar, cosas para hacer en Vancouver, lugares en Vancouver, la mayoría de los youtubers que tienen más vistas te muestran lugares como por decir, visita Victoria, visita Whistler, a 3-4 horas de Vancouver. Y dices, bueno, pero entonces, en realidad de Vancouver, ¿qué conociste? En realidad de Vancouver, ¿qué me estás recomendando? Y la mayoría te recomienda puras cosas, o que están carísimas, o que están lejos, o que están en otro estado. Y dices, bueno, pero o sea, ¿de Vancouver qué? Entonces, salvo algunas excepciones que igual me compartieron buenos lugares y son de esos videobloggers que aún editan sus videos con imágenes así más básicos, con menos vistas, son los que mejores lugares recomiendan. Y bueno, de todo lo que te voy a recomendar, puedes llegar en transporte público, te voy a dejar costos, pero están en Vancouver, para que de verdad digas, sí conocí Vancouver, y no que te fuiste, que llegaste a Vancouver y te fuiste a otro estado a conocer cosas de otro estado. Entonces, bueno, adorado, sin más preámbulo, vamos para allá. Lugares gratuitos para visitar en Vancouver, Canadá. También te quiero compartir, Adorade, que de cada lugar que te voy a mostrar aquí, voy a hacer un video en específico sobre él. Si quieres saber cómo llegar en transporte público, las comidas, el ambiente, te voy a compartir todos los detalles que necesitas saber. Así que espera los próximos videos, o si estás viendo este video ya con más de un mes publicado, estarán los links en la caja de comentarios o puedes verlo en el menú del canal. Y damos inicio con Lynn Canyon Suspension Bridge. Este es un hermoso lugar en donde tendrás contacto total con la madre naturaleza. Y es perfecto para realizar picnics, senderismo o si lo deseas solo descansar. Cuenta con unas increíbles vistas en donde estoy segura que te tomarás más de una foto. También cuenta con una cafetería, baños, lugares de agua potable gratuita y el personal es muy amable. Yo lo visité en finales de invierno y es un lugar perfecto para tomarte un chocolate caliente mientras ves los enormes árboles y pinos a tu alrededor y el aire frío choca con tus mejillas. Pero si lo visitas en verano, puedes llegar hasta la planta baja y bañarte en sus refrescantes aguas de la cascada. El tiempo de trayecto dependerá de donde tú partas, pero yo salí desde Chinatown y el tiempo de trayecto son 25 minutos en auto o 1 hora en transporte público. La segunda opción es el emblemático Gastown Steam Clock. Es un reloj con máquina de vapor y motores eléctricos. El reloj muestra la hora en sus 4 caras y cada 15 minutos emite un silbido corto y cada hora emite un silbido largo y bocanadas de vapor. Este es un lugar que da un ambiente entre mágico y a la vez romántico. Está lleno de luces tenues en toda la avenida y todos los comercios se encuentran iluminados. La verdad es un lugar imperdible de Vancouver. La opción número 3 es el Queen Elizabeth Park. Es un hermoso parque municipal al que los entusiastas de las exhibiciones florales y los amantes de las vistas tienen que visitar. Se encuentra a 125 metros sobre el nivel del mar y es el punto más alto de Vancouver. Ofrece vistas espectaculares de la ciudad, las montañas y de la costa norte. El parque de 52 hectáreas alberga el impresionante conservatorio Blow Dog. También hay un hermoso jardín de cantera
el arboreto con su colección de árboles exóticos y nativos, esculturas, incluida una del artista de renombre internacional Henry Moore. Este es un lugar perfecto para tener vistas increíbles de Vancouver, pasear a tu perro, tomarte cientos de fotos, relajarte, jugar tenis, alimentar a los patos. Es un lugar grandísimo en donde hay actividades de sobra. Como cuarta opción tenemos Vancouver Public Library. Es una impresionante biblioteca en el centro. Su arquitectura es moderna y similar al Coliseo Romano de Italia. Tiene cafeterías dentro de ella, una gran colección de libros y contenido digital. La biblioteca ofrece información para niños, jóvenes y adultos, así como salas de juntas gratuitas, Wi-Fi y en el 9º piso una terraza con vista amplia al centro de Vancouver. Créeme, este lugar también será de tus favoritos, ya sea para tomarte fotos, tomarte un café o para leer un buen libro. La tranquilidad de aquí es preciosa. A unas calles de la biblioteca está tu quinta opción y es Cathedral of Our Lady of the Holy Rosary. Es una catedral católica, pero aunque no seas creyente puedes visitar de forma respetuosa este templo. La arquitectura a mí me encantó. Tiene arquitectura neogótica. La construcción de este lugar comenzó en 1899. Y si eres una persona religiosa, créeme que te fascinará, porque notarás varias diferencias de la iglesia que frecuentas a esta desde el primer momento que accesas. ¿Y cómo dejar de lado uno de los principales atractivos de Vancouver? Les presento su sexta opción y es el Parque Stanley, o su nombre original, Stanley Park. Es un parque enorme, podrías dedicar un día entero para conocerlo. Tiene muchas actividades para realizar o puedes recorrerlo superficialmente en bicicleta, patines o incluso las personas vienen aquí a correr. Este lugar tiene una vista tan fresca y sofisticada de la ciudad que no te la puedes perder. Tiene un jardín precioso de rosas, pero como te mencioné, fui a finales de invierno y pues no hay rosas en esa época. Aquí hay unas fotos de cómo se ve en primavera. Créeme que sí vale la pena. Y también en Stanley Park encontrarás Second Beach. Es una playa muy tranquila de agua fría, pero si vienes en verano, incluso encontrarás una alberca abierta al público. Y si a ti lo que te encanta es comprar, tengo el lugar indicado para ti. Y es nuestra séptima opción, que es MacArthur Glen Designer Vancouver. Es una plaza que vende ropa de marca a súper buen precio. Aquí encontrarás ropa de temporadas pasadas y muchísimas rebajas. Incluso me atrevería a decir que muchos de ellos más baratos que en Estados Unidos. Nuestra octava opción es el Canada Place. Es un buen lugar que está lleno de objetos para sacarse fotos y para ver la llegada de los cruceros, pero sobre todo una amplia vista del océano y sus alrededores. Y por último, si tú gustas, te voy a dejar unas opciones extras con costo. Una de ellas es el acuario de Vancouver, en donde yo me enamoré de las medusas, las nutrias y los lobos marinos.
También está el jardín clásico chino del Dr. Sun. Science World. Y Museum of Vancouver. Y bueno, Adorade, eso ha sido todo por el video de hoy. Por favor te pido que me ayudes suscribiéndote al canal, dándole like y compartiéndolo con tus amigos. Eso me ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo. Recuerda que puedes adquirir una membresía en el botón unirte si de alguna forma monetaria quieres apoyar el contenido. Recuerda que en este mes subimos de forma particular cada lugar que te mostré aquí, dándote detalles de todo lo que necesites saber. Quiero darte gracias por compartirme un poco de tu valioso tiempo para ver este sencillo trabajo. Espero que te ayude de alguna forma este video ahora que visites Vancouver y te deseo que Dios te permita paciencia para ver tus sueños hechos realidad. Porque sí, Dios restaura todo lo que con lágrimas le pedimos. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Te mando muchos besitos. ¡Mua! Bye.